En Génesis capítulo 3 encontramos algunas declaraciones un poco raras con respecto a Dios, hablando acerca de que lo que había pasado cuando la humanidad entró en pecado o entró en distorsión, como hemos visto en un video anterior, a un concepto diferente al carácter de Dios. Y es lo siguiente, que conversan entre ellos, Dios conversa consigo mismo aparentemente y dice, ahora, versículo 24 del capítulo 3, ahora el hombre o la humanidad es como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Y la pregunta sería, ¿Dios conoce el bien y el mal? O como la palabra hebrea en español quiere decir, intima con el bien y el mal. No sé si sabías, amigo y amiga, hermano y hermana, pero el concepto de bien y el mal no es algo que viene de Dios, porque 1 Juan 1.5 nos dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Eso quiere decir algo muy importante. ¿Sabes qué quiere decir? De que Dios no intima con el bien y el mal, sino solamente el bien. O sea, en él hay luz, hay bondad, hay amor, hay paz y no hay guerra. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes son estos nosotros de Génesis 3.24? Esto lo podemos responder saliendo de la Biblia y yendo a la cultura hebrea y sumeria, incluso antes de los hebreos. Había una deidad llamada El, que era el dios y padre de todos los dioses, y tenía una esposa llamada Ashera. Ellos tenían un matrimonio, o sea, eran una familia, y ellos, según el relato sumerio y el relato alcadio, dicen que ellos crearon este mundo y crearon a Adán, o crearon al hombre. ¿Será que los escritores del Génesis, que no fue Moisés, y esto lo hablaremos en un tema de YouTube, estaban describiendo lo que pasó con esta familia de dioses que eran El, Ashera y Baal, que es uno de sus hijos? ¿Será que los nosotros son el dios El, que luego se llamó Yahvé o Yahweh, y Asera, los que estaban conversando y nos han engañado la religión haciéndonos creer que ese era Dios, el Padre de Jesús? Te lo dejo para que lo analices y lo investigues. Investiga la cultura sumeria, la cultura babilónica y en los orígenes de la creación y todo lo que existe. ¿Quiénes eran Ashera y Yahvé? Y te darás cuenta que hay evoluciones en el término de Dios. Estamos hablando de forma académica y no teológica o de la fe. Ten mucho en cuenta eso al momento de analizar lo que dice. Y la palabra Dios es dioses, que significa Elohim. Nos vemos la próxima.